cae muy rápido. No, yo creo que no voy a 5 nomás. Ah, me duele. Bueno, algunos aspectos importantes para tener presente lo que es lo relacionado al aparato digestivo. Primero, para que se forme el tubo digestivo es necesario este plegamiento céfalo-caudal y lateral que ya habíamos visto, ¿no? Si no existiese este plegamiento no se podría formar el intestino primitivo. O sea, no solamente el plegamiento sirve para que se forme la cavidad en sí, ya sea torácica o abdominal, sino también para que se forme el intestino primitivo. Ahora, este intestino primitivo va, bueno, desde la región cefálica hasta la región caudal. Inicialmente es un tubo ciego, o sea, en la parte superior está obstruido, tapado, y en la parte inferior igual, ¿no? O sea, en la parte anterior y posterior está tapado. En algún momento del desarrollo, justamente cuando se va a incorporar el intestino primitivo, este intestino primitivo tiene comunicación con esta estructura que se llama saco vitelino. Y esa comunicación se conoce como el nombre de conducto ónfalo-mesentérico. Luego esa comunicación va a desaparecer. Entonces, después de que desaparece este conducto ónfalo-mesentérico, vamos a tener el intestino primitivo que va a estar constituido. Hay algunos autores que al intestino faríngeo lo incorporan dentro del intestino anterior. Pero tendríamos entonces intestino anterior, medio y posterior. El intestino anterior va como punto de referencia tenemos al hígado. El intestino medio, en realidad no hay un punto de referencia porque recién el colon transverso se va a formar mucho después, ¿no? Sino lo que nos está indicando acá es que el intestino medio va a formar desde el esbozo del hígado hasta el colon transverso, va a formar todas estas estructuras. Y el intestino posterior desde el tercio distal del colon transverso hasta la membrana cloacal. Veamos acá entonces en esta imagen lo que les estoy comentando. Tenemos el estomodeo, intestino anterior, intestino medio y intestino posterior. Ahora, punto de referencia, principalmente el nacimiento del hígado. El nacimiento del hígado nos va a decir, ok, hasta este punto es el intestino anterior. Y como ven acá ustedes, no se ve el colon transverso, ¿sí? No se puede llegar a observar, por eso digamos no habría un punto de referencia en sí. Pero vamos a ver más adelante que nos puede servir como punto de referencia el hecho de su irrigación. La irrigación nos va a servir para poder determinar, bueno, hasta este punto es el intestino medio y el intestino posterior para poderlos diferenciar uno de otro. Además, una cosa importante es que este intestino, el intestino posterior, en la última porción, inicialmente está en comunicación con todo lo que es el sistema urinario, ¿no? O genitourinario. A esta estructura se denomina como cloaca. Luego esta cloaca va a desaparecer gracias a la presencia del tabique urorectal. Eso lo vamos también a definir más adelante, ¿no? También en esta imagen lo que está observando, o sea, lo que se está delimitando es este intestino faríngeo, ¿no? Como les decía, hay algunos autores que dicen que el intestino faríngeo es parte del intestino anterior, pero acá lo está diferenciando. Y también tiene un punto de referencia, claro, siempre y cuando se observe esta estructura que es el divertículo tráqueo-bronquial. Y como su nombre dice, tráqueo-bronquial va a formar lo que es todo lo que son las estructuras relacionadas a la respiración, ¿no? Tráquea y los bronquios. Tráquea y los bronquios. Acá vemos de color azul y de hecho en la siguiente imagen, que es un estadio más avanzado, vemos este divertículo tráqueo-bronquial mucho más grande, ¿no? Donde se ve la tráquea y los bronquios primarios, ¿sí? Los dos bronquios primarios. Adicionalmente tenemos que tener en cuenta, además de, digamos, lo que hemos estado comentando, es que el endodermo, si bien, digamos, decimos el intestino y los pulmones provienen del endodermo, pero, digamos, no son todas las estructuras, sino el endodermo va a formar solamente el epitelio y las glándulas de estas vísceras, nada más, ¿sí? Nada más, porque el mesodermo dará origen a lo que es el tejido de sostén de todas las vísceras, tejido conectivo, el tejido adiposo, el tejido muscular
e incluso el mismo peritoneo. ¿Sí? El peritoneo es esta membrana que recubre a todas las vísceras. Entonces, y en sí, digamos, el tubo en sí, la misma pared, o sea, lo que es el tejido conectivo, el adiposo muscular, está constituido por mesodermo. Y la parte interna, el epitelio, es endodermo. ¿Ok? O sea, la parte interna, lo que recubre el epitelio es endodermo, la misma pared sería lo que es mesodermo, y ectodermo, en el tubo digestivo, solamente se va a observar, digamos, o va a ser parte del intestino, en dos porciones, o sea, en el tubo digestivo, ya sea hacia la boca y hacia la región anal, ¿sí? Porque el epitelio de esas dos estructuras tiene un origen ectodérmico, ¿ya? Porque el epitelio, repito, de todo el intestino, la gran parte del intestino proviene del endodermo, ¿sí? Pero a nivel de la boca es origen ectodérmico. ¿Y por qué tejido nervioso? A ver, ¿quién se acuerda de lo que hemos visto la vez pasada? Ya, ok, pero ¿qué? Pero estamos hablando del tubo digestivo. ¿Nervios simpáticos y parasimpáticos? Claro, lo que es los nervios simpáticos, parasimpáticos, ¿no? Provienen del ectodermo. Ahora, acá hay un poco de chamullo, ¿sí? Que esto lo van a ver en todas las láminas de las otras sesiones, donde claro hay una diferenciación, y esta diferenciación tiene que haber una inducción y son diferentes genes, no están mencionando ninguno de ellos, pero sí importante tener en cuenta el SHH, ¿no? Otra vez el SHH, el endodérmico, va a inducir a que exista este código OX, y el código OX va a hacer que este tubo digestivo, este intestino primitivo, pueda diferenciarse en lo que es esófago, estómago, duodeno, y con sus características histológicas, con sus características anatómicas incluso, ¿no? Gracias a los OX. ¿Sí? Entonces, estos OX mesodérmicos, estas gradientes, van a permitir justamente esta diferenciación, pero sobre todo el intestino medio y posterior. Ahora, les decía hace un momento que una forma interesante, digamos, de definir hasta dónde es el intestino medio, sobre todo, porque el intestino anterior ya les hemos dicho, ¿hasta dónde va? Hasta el origen del hígado, ¿no es cierto? Ya. Pero entonces tenemos como punto de referencia también a lo que es la irrigación. Entonces, vamos a tener lo que es la irrigación del intestino anterior, gracias al tronco celíaco o a la arteria celíaca. El intestino medio va a ser irrigado por la arteria mesentérica superior, que es lo que estamos señalando con el puntero, perdón. Y el intestino posterior será irrigado por la arteria mesentérica inferior. Ese es un punto de referencia interesante, ¿no? Por eso que decimos que en esta flexura sería, digamos, lo que es el colon transverso. Sí, pero acá, otra vez, ustedes ven, vamos a digamos, la formación del colon transverso todavía no, por eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ahora, importante, todas estas estructuras, todos los intestinos, o todo el intestino está recubierto por lo que se denomina el mesenterio, ¿no? Pero este mesenterio no solamente va a recubrir a los intestinos, sino también tiene una misión o función de sujetar a todo el intestino, porque si no se sujetase, estaría todo libre y, digamos, si uno haría algún movimiento, estaría nuestro esófago moviéndose de un lado para otro, y el estómago igual, y los intestinos igual, ¿no? Tienen una posición, ¿sí? O sea, cuando los cirujanos entran a operar, van a ver digamos, una estructura anatómica ya predefinida, ¿no? Y eso gracias a las posiciones, gracias a los mesenterios. Si no existiesen los mesenterios, sería un problema, ¿no? Porque entraríamos y no sabríamos, el estómago podría estar al lado izquierdo, el colon transverso no estaría tan transverso, de repente estaría hacia la parte inferior, etcétera, ¿no? Entonces es importante la formación de estos mesenterios, porque no solamente es que va a recubrir al intestino, sino también lo que va a hacer es sujetar a todo el tubo digestivo hacia las paredes, ¿no? Y no solamente a las paredes, sino también entre órgano y órgano. Entonces, cuando estos mesenterios van a unir dos órganos, se conoce con el nombre de ligamentos.
¿sí? Eso también lo van a ver en anatomía, de hecho lo van a estudiar, ¿no? Y en estos ligamentos, en algunas ocasiones, puede haber arterias, puede haber venas, puede haber inervación, ¿no? Como ven acá, vasos linfáticos y vasos linfáticos y los nervios. Dos conceptos importantes. Aquellos órganos que van a estar rodeados en su cara anterior y posterior por estos mesenterios se conocen como peritoneales, y los que solamente van a ser recubiertos en su cara anterior se van a conocer como el nombre de retroperitoneales. Ok, entonces, estos mesenterios van a cambiar de nombre. Bueno, o sea, son mesenterios igual, pero van a cambiar de nombre según el órgano que están recubriendo, ¿sí? Entonces, en el estómago se va a conocer como el píplon mayor, en el duodeno el mesoduodeno, en el colon el mesocolon, y en el yeyuno ilion va a tener ese mismo nombre, el mesenterio, ¿sí? Entonces esos mesenterios cambian de nombre según el órgano que están recubriendo. Ahora, todo el intestino, absolutamente todo el intestino, va a tener un mesenterio que va a ser un mesenterio posterior, ¿sí? O sea, que va a fijar a todo el intestino a la parte posterior, ya sea del tórax y del abdomen. Pero hay algunos órganos que van a tener un mesenterio ventral, ¿sí? O sea, que va a estar recubierto en la parte ventral y también va a estar sujetado en la parte ventral, o sea, hacia la parte anterior. Y estos son el esófago, el estómago y la parte superior del duodeno. ¿Ok? Entonces, este mesenterio ventral, de hecho, proviene del septum transversum, que el septum transversum es la división que permite justamente, valga la redundancia, que se divida el tórax del abdomen. Entonces, este hígado, el hígado de hecho, bueno, se va a desarrollar en el mesénquima del septum, divide el mesenterio ventral en el píplon menor y el ligamento falciforme. Vamos a ver unas imágenes para poder ayudarnos, ¿no? Entonces, lo que les decía, ¿cómo se llama este proceso de estas flechas? ¿Les puedo? ¿Cómo se llama? Plegamiento, ¿se acuerdan? Plegamiento, ¿no es cierto? Entonces se van plegando. Acá vemos el, ¿qué sería esto? Esto. Esto de acá. ¿Qué sería? ¿Qué creen que sería? Ya, porque mire, ya se está formando el dermo, claro, el tubo digestivo, y se comunica con el saco vitelino. Claro, acá le faltó en la imagen, el libro, colocar el tubo digestivo, ¿no? Y esto sería lo que va a ser el conducto ónfalo mesenterio. Este es el conducto ónfalo mesenterio. ¿Sí? Entonces, inicialmente el intestino primitivo está en comunicación con el saco vitelino, ¿sí? Y es una comunicación, digamos, casi muy evidente, ¿no? Pero luego se forma un conductito, ¿no?, que se conoce con el nombre de conducto ónfalo mesentérico, y luego, después de que complete el plegamiento para que se forme la cavidad abdominal y torácica, se separa completamente y vamos a tener el saco vitelino que va a desaparecer. Y entonces al final solo tendríamos el intestino primitivo. Y lo que les decía hace un momento, este va a estar sujetado hacia la parte posterior, porque esta es la parte posterior que ya hemos visto, ¿no es cierto?, la práctica. Tenemos acá el tubo neural, acá va a estar el cuerpo vertebral, entonces por lo tanto esta es la región posterior y esta es la región anterior. Entonces acá vemos esta estructura que se conoce como el nombre de mesenterio dorsal, que como ven acá está sujetando al tubo digestivo, ¿ya? Entonces, solamente el estómago, el duodeno y parte del esófago va a tener un mesenterio, ¿qué dijimos? Anterior, ¿sí? El resto solamente mesenterio dorsal, ¿no?, posterior. ¿Ok? Listo. Entonces, el intestino anterior, acá, por eso dirán ustedes, ¿por qué en una imagen dice intestino faríngeo, intestino anterior, medio? Claro, porque algunos textos, repito, al intestino faríngeo lo incluyen dentro del intestino anterior y otros no. Pero bueno, intestino anterior, entonces faringe, esófago torácico, abdominal, estómago, duodeno. El intestino medio a la mitad inferior del duodeno, se aparte la otra parte del duodeno, yeyuno, ilion, que serían
el intestino delgado, luego tendríamos ciego, apéndice, colon ascendente y 2/3 del colon transverso, que le conocen como nombre del intestino grueso, ¿no? Él va a ser formado a partir del intestino medio. Y el intestino posterior va a dar origen al tercio izquierdo del colon transverso, al colon descendente, al colon sigmoides y al recto. Entonces, el intestino anterior, el esófago, ya se puede observar en la 4ª semana. En el esófago, en la parte anterior se va a formar lo que se conoce como el divertículo, una estructura que se conoce con el nombre de divertículo respiratorio, ¿no? Que va a dar origen a lo que es justamente todo el sistema respiratorio. Este luego se va a separar gracias a este tabique tráqueo-esofágico, ¿no? Y luego se separa completamente y vamos a tener el primordio respiratorio y luego el esófago. Inicialmente este esófago es corto, o sea, no va a llegar hasta la cavidad abdominal, pero gracias, digamos, al crecimiento del corazón y los pulmones, provoca o promueve que el intestino se alargue, ¿no? Y pueda haber una elongación. Entonces tenemos el mesodermo, donde está ubicado, en la parte posterior y en la parte anterior. ¿Se acuerdan? La posterior, ¿no? Entonces ese mesodermo es plácnico en el esófago, provee el tejido conectivo y lo que es inervación, lo que es la irrigación, ¿sí? O sea, el esófago, en los mesodermos, ustedes cuando ustedes hagan anatomía, van a ver estas estructuras, ¿no? El tejido nervioso y vasos sanguíneos. Y esto es lo que les estaba comentando. Esta es una vista del esófago desde el lado lateral, mirado lateralmente, ¿no? Tenemos entonces la formación del divertículo respiratorio y luego vamos a ver los tabiques tráqueo-esofágicos que justamente van a permitir que se divida completamente la faringe el esófago faringe de la tráquea, ¿no? Acá vemos la tráquea y ya se ven acá las yemas pulmonares, que eso lo vamos a ver más adelante. Bien, el estómago. El estómago tiene una característica que se va a dilatar, va a haber una dilatación fusiforme, pero ustedes seguramente quizás recuerden de lo que es anatomía básica, tiene dos curvaturas, ¿no? Una curvatura mayor y una curvatura menor. Se llama así por digamos, el tamaño, ¿no? La curvatura mayor es mucho más grande que la curvatura menor. Y estas curvaturas justamente aparecen porque primero va a haber esta dilatación fusiforme, o sea, va a haber una dilatación, pero luego va a haber un crecimiento desigual de estas dilataciones, ¿no? Entonces, como dice acá, va a haber un crecimiento desigual de la pared y esto además va a haber una serie de rotaciones del estómago que justamente va a permitir la posición final. Entonces, tienen dos tipos de rotaciones, una rotación en 90 grados en el eje longitudinal y una rotación en el eje antero-posterior. De tal forma que inicialmente tenemos al estómago, digamos, el lado izquierdo y el lado derecho, ¿sí? Pero cuando va a rotar, lo que va a pasar es que el lado izquierdo, que está a este lado, va a estar en la parte anterior y el lado derecho va a estar en la parte posterior. Entonces, los nervios cuando inervan están hacia los lados, izquierdo y derecho, ¿sí? Hacia los dos lados. Pero cuando rota, al momento de rotar, lo que vamos a observar es que el nervio vago izquierdo, ¿qué dice? El nervio vago izquierdo va a inervar la parte anterior, ¿sí? El nervio vago izquierdo que está a este lado, como rota, va a inervar la cara anterior, ¿sí? Y el nervio vago derecho inerva la cara posterior. Eso, digamos, son preguntas medio clásicas cuando hablamos de anatomía, ¿no? Y una vez no entiende, cuando ves en anatomía, dices, ¿por qué están inervando inicialmente en la parte superior izquierda? ¿Y por qué se llama izquierdo y derecho, no? Si está inervando la parte anterior y la parte posterior. Y la explicación es esta, ¿no? Ahora, una cosa interesante además es que la cara posterior va a crecer más rápido y eso justamente va a permitir que la curvatura tenga hacia el lado derecho sea mucho más
En el eje anteroposterior lo que va a permitir es que este estómago que inicialmente tiene esta posición va a girar así, ¿sí? Va a girar así. Para que, de tal forma de que el píloro esté hacia la derecha y un poco hacia arriba y el cardias hacia la izquierda y abajo. Entonces veamos acá justo lo que les decía, ¿no? Esta es la dilatación fusiforme, ¿no? Y va a haber una rotación de 90 grados. Entonces tenemos estas dos curvaturas, curvatura menor y la curvatura mayor, ¿sí? Estas curvaturas, ¿por qué se produce, digamos, por qué esa diferencia? Por ese crecimiento asimétrico, ¿no? Por ese crecimiento asimétrico, no por la rotación en sí. Y luego tenemos esta rotación del eje antero-posterior, donde el píloro va a estar hacia arriba, ¿sí? Y el cardias va a bajar. El cardias es la unión entre la comunicación entre el esófago y el estómago, ¿no? Y acá tenemos entonces que esto ha descendido un poco y este ascenso. ¿Okay? Entonces tenemos curvatura mayor y curvatura menor. Lo mismo, ¿no? Esos dos ejes, cefalocaudal y ventrodorsal, lo que está mostrando acá es justamente los nervios. Una cosa interesante al momento del giro es que el mesogastrio dorsal va a irse hacia la izquierda, ¿sí? Y en el mesogastrio dorsal se va a formar lo que es el vaso. O sea, inicialmente el vaso estaría en la parte posterior, pero al momento de girar hace de que ese mesogastrio se vaya hacia la parte izquierda. Por eso que el vaso tiene esa posición en el lado izquierdo, ¿sí? Entonces es importante también recordar eso, ¿no? ¿Dónde se forma el vaso? En el mesogastrio, ¿sí? En el mesogastrio dorsal, ¿no? Que se va a ir hacia la parte izquierda y luego va a formar lo que es la bolsa omental, o también conocido como la transcavidad de los epiplones. Es un espacio hueco en realidad, ¿no? Acá lo que dijimos del vaso, esta rotación progresiva del estómago y el crecimiento del vaso hace de que exista un mayor desplazamiento del mesogastrio dorsal hacia la izquierda y esta se va a fusionar con el peritoneo de la pared dorsal y luego esta va a desaparecer, ¿no? Este vaso está en comunicación con los riñones a través de los ligamentos espleno que significa vaso, renal, y con el estómago, con el ligamento gastroespleno. ¿Sí? Mejor miremos esta imagen, ya para luego regresamos a la parte teórica, lo que les decía hace un momento, ¿no? Este es el estómago, ¿sí? Este es el estómago. Tenemos en la parte posterior entonces el mesogastrio dorsal, y como ven acá, se está formando el vaso, que estaría en la parte posterior, pero al momento de hacer este giro de 90 grados, lo que va a promover es que este vaso esté hacia el lado izquierdo, ¿sí? Por eso que nuestro vaso está en el lado izquierdo, ¿no? Luego, lo que vamos a observar es justamente al momento de estar girando, vamos a ver un espacio que se conoce como el nombre de bolsa omental, ¿sí? Bolsa omental o transcavidad de los epiplones. Y al final entonces tenemos el vaso, y este vaso hemos dicho que está en comunicación con el estómago a través del ligamento, ¿cómo se llama? Gastroesplenoso, ¿sí? Y este vaso también está en comunicación con, o sujetándose con los riñones. Estos son los riñones, con el ligamento esplenoso, ¿sí? Listo, regresemos. Entonces, el páncreas tiene, digamos, dos orígenes, ¿no? Entonces lo que este páncreas, uno de los páncreas, se va a formar en el mesoduodeno dorsal también, en la parte dorsal, y va a formar lo que es la cola, y esta se va a extender hasta el mesogastrio dorsal, ¿no? Luego esta se va a fusionar con la pared y el páncreas solamente va a estar revestido en la cara anterior por este mesodero, ¿no? Por eso que el páncreas tiene una posición retroperitoneal.
Esta rotación gástrica antero-posterior va a permitir que el mesogastrio dorsal se elongue hacia abajo y forme un saco, o sea, dos capas que se extienden cubriendo el colon transverso y las asas del intestino delgado. Vamos a ver una imagen que forma lo que es el epiplom mayor. Luego este epiplom mayor se va a fusionar estas capas y solamente forma una lámina, y vamos a ver la cara posterior se fusiona con la cara anterior del transverso, ¿no? Entonces, además de eso tenemos el ligamento falciforme. Este ligamento falciforme lo que va a hacer es unir la cara ventral del hígado con la pared anterior del tórax, ¿no? En este ligamento vamos a tener esta vena umbilical, y luego en la etapa postnatal se va a obliterar y va a formar lo que es el ligamento redondo. Luego tenemos el epiplom menor, que va desde el estómago, la porción superior del duodeno, hasta la superficie hepática, ¿no? Luego esta porción libre del epiplom menor, que une el hígado y el duodeno, formará lo que es el ligamento hepatoduodenal, y en este ligamento hepatoduodenal vamos a ver el ilio hepático. ¿A qué significa el ilio hepático? Es donde va a estar arterias, venas, etcétera, ¿no? Donde va a irrigarse el hígado. Lo que les decía entonces es que hace un momento lo del páncreas, ¿no? Que también se va a formar en este mesogastrio y mesoduodeno. ¿Dónde está ubicado? En la parte, esta es la cara anterior, en la parte posterior, ¿no? Y luego, después de los giros que hace y las rotaciones del estómago, lo que va a hacer es que este páncreas solamente esté cubierto en su cara anterior, ¿sí? Su cara anterior. Entonces, al estar cubierto solamente la cara anterior, por eso se le conoce como un órgano retroperitoneo, ¿ya? Un órgano retroperitoneo. Lo que hablábamos hace un momento de estos epiplom, etc., ¿no? Entonces, vamos a ver entonces el epiplom mayor. Entonces tenemos esta prolongación de este mesogastrio, ¿no? Y acá vemos que esta prolongación va a formar esta bolsa omental, ¿no? Acá tenemos el omento mayor y se llama bolsa omental porque justamente es como si fuera una bolsa, pero luego estas dos estructuras se fusionan, ¿sí? Se fusionan. Y lo que decía hace un momento, lo que decía mejor dicho en las diapositivas, es que este aumento se va a fusionar con el mesocolon. Este es el colon transverso, ¿sí? Y se fusiona. Y de tal forma lo que vamos a observar solamente es la bolsa omental, pero solamente en la parte posterior del estómago. Solamente en la parte posterior del estómago, ¿sí? Entonces, este es el colon, que tiene también la parte del mesenterio, ¿no? El mesenterio del colon, que como ven acá, el mesenterio del colon que se fusiona, ¿no? Que se fusiona, ¿ok? Estas tres estructuras se fusionan. Y acá solamente tendríamos la bolsa omental, que estaría en la parte posterior del estómago, de la cara anterior, ¿ok? Y acá este de color verde es el páncreas. Lo mismo, ¿no? Como va creciendo esta bolsa omental que vemos acá, va creciendo de manera progresiva, ¿no? Para incluso cubrir casi completamente lo que son las asas intestinales, ¿no? Entonces acá tenemos el aumento. Listo. Entonces, para recordar, digamos, lo que estamos viendo el día de hoy, ¿no? Este sería el colon ascendente, por detrás estaría el colon transverso, luego viene el colon descendente, y luego el sigmoides, y más abajo el recto, ¿sí? Hacia la parte central vamos a tener las asas intestinales, ¿no? Entonces tenemos esófago, estómago, duodeno, asas intestinales. ¿Cuáles son las asas intestinales? Yeyuno e hilo, ¿ok? Y acá ven ustedes incluso lo que les decía entonces, el mesenterio, propiamente dicho, que va justamente a estar en la parte posterior, ¿no? En la parte posterior. Bien, el duodeno tiene dos orígenes, hemos dicho que tiene dos orígenes, el intestino anterior y el intestino medio. Por lo tanto, tiene dos irrigaciones, el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. Y bueno, por la segunda rotación gástrica, lo que va a permitir es que el duodeno adquiere esta forma C, o sea, va a tener un giro hacia la derecha, ¿no?
y producto del crecimiento del páncreas va a tener una desviación de esta asa hacia el lado izquierdo. En la superficie hacia el lado derecho del mesoduodeno se fusiona con el peritoneo adyacente y posteriormente desaparecen ambas capas del meso y el duodeno y el páncreas van a estar parcialmente en la región retroperitoneal, ¿no? Sin embargo, el bulbo duodenal persiste con peritoneo y va a ser intraperitoneal, ¿sí? Ahora, estos conceptos últimamente, digamos, están cambiando. Hay algunos textos que nos están indicando lo contrario, ¿sí? Pero igual lo vamos a seguir manteniendo como estábamos comentando. Entonces acá vemos justamente el duodeno y el páncreas, esa relación que tienen estas dos estructuras. Dijimos entonces que el páncreas se forma en el mesoduodeno, en la parte posterior, por las rotaciones que tiene el estómago. Lo que va a hacer es que el páncreas se vaya hacia el lado izquierdo, ¿no? Y van a tener esta comunicación, ¿ok? Esta comunicación. Acá igual vemos la formación de lo que es, la formación del hígado, ¿no? Cómo se va formando el páncreas en la parte posterior. Pero el páncreas también va a tener, se va a formar a partir de una porción anterior, vamos a ver más adelante, ¿no? Pero gran parte del páncreas se va a formar en la parte posterior, específicamente en el mesoduodeno. Lo mismo. El hígado, tiene dos funciones. Se forma a partir de la tercera semana, es una evaginación del endodermo, del extremo distal del intestino anterior, no es inteligencia artificial, por si acaso, ¿sí? Luego vamos a ver que se forma un esbozo, es un divertículo hepático, y luego estas células se van a introducir en el septum transverso para, tomar todo este septum transverso, ¿no? Y va a haber una proliferación progresiva de estas células, y luego el divertículo se va a unir con el intestino anterior para formar lo que es el colédoco. Este colédoco luego va a tener una vaginación a nivel en la parte anterior para formar lo que es la vesícula biliar y el conducto cístico, y estas células epiteliales se mezclan con los vasos ónfalo-mesentéricos y van a formar lo que son los sinusoides hepáticos. ¿Para qué son importantes estos sinusoides hepáticos? Para la formación de lo que es sangre, ¿no? La sangre es de hecho un órgano hematopoyético, ¿sí? Inicialmente el hígado es un órgano hematopoyético, es decir, va a formar glóbulos rojos, glóbulos blancos, ¿no? Entonces es un órgano hematopoyético. ¿Cuál era el primer órgano hematopoyético? Dijimos la primera clase, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Saco vitaliano, muy bien, saco vitaliano, ¿no? Luego otro órgano hematopoyético es este hígado, ¿no? Gracias a la presencia de estos sinusoides hepáticos y gracias a que estos vasos ónfalo-mesentéricos se unen con las células epiteliales. Luego tenemos los hepatocitos en sí, que tienen un origen endodérmico. Y claro, por todas sus funciones que tiene el hígado, ¿no? Y en los sinusoides vamos a ver células de Kupffer y tejido conectivo, que es también de origen mesodérmico, y más o menos a la 10ª semana el hígado es el 10% de todo el peso corporal, ¿no? Y como ven acá tiene una función hematológica, pero cuando uno nace esto solamente es el 5%. Y de hecho, cuando uno nace solamente vamos a ver algunos islotes hematopoyéticos, pero de manera aislada. Vemos acá justamente lo que les decía, este crecimiento en el septum transverso, ¿no? Y la formación de estos conductos biliares, la formación del conducto biliar, la formación del cístico, la vesícula biliar, etc., ¿no? El páncreas, y hemos dicho que tiene un origen en la parte dorsal, en el mesodermo dorsal, pero también va a haber un páncreas que se forma en la parte anterior, ¿no? Por eso se llama esbozo ventral. Y más o menos está en relación íntima con lo que es el colédoco, están cercanos anatómicamente, y este esbozo ventral va a formar lo que es el proceso uncinado y parte de la cabeza del páncreas. Y la parte posterior, cabeza
cuerpo y colon, o sea, gran parte, ¿no? Por eso les decía, el páncreas proviene, gran parte es de la parte dorsal o posterior. Ahora, la parte ventral, como está en comunicación con el colédoco, tiene un conducto que se conoce con el nombre del conducto de Wilson, ¿sí? Este conducto de Wilson, o ventral también, se une con el colédoco, y va a formar, va a haber una comunicación con el duodeno y formará lo que se denomina la papila mayor. Y la porción distal del dorsal se conoce con el nombre del conducto de Santorini, ¿sí? Y esta va a desembocar en la papila menor. Vamos a ver una imagen, ¿no? Y ya el quinto mes, una cuestión fisiológica, comienza la secreción de la insulina, ¿no? El páncreas tiene función exocrina y endocrina. Entonces veamos que inicialmente entonces tenemos a el páncreas, ¿no? Que tiene una porción, digamos, dorsal, una porción anterior o ventral, y luego esta porción ventral va a girar hacia la parte posterior, ¿no? Entonces, aquella estructura, digamos, que está en comunicación con lo que es el colédoco, se conoce con el nombre del conducto de Wilson, y el otro, el conducto de Santorini. Ok, entonces tenemos acá, este es el páncreas dorsal y este es el páncreas ventral, ¿no? Pero claro, dirán, ¿pero por qué ventral si ahorita ya está en la parte dorsal? Porque claro, inicialmente estaba en la parte anterior y luego se va a rotar, ¿no? Y este conducto, el páncreas ventral, como les decía, tiene un conducto pancreático ventral que se conoce con el nombre otra vez de Wilson, que se va a comunicar con el colédoco, ¿no? En algunas ocasiones, algunas personas pueden tener estos dos conductos, por eso se llama papila mayor y papila menor. Cuando ustedes hagan disecciones, van a ver en algunas ocasiones estas dos estructuras. Pero hay personas en las que estas dos papilas se unen en una sola. Sí, son, digamos, variantes anatómicas. Entonces, acá vemos el conducto pancreático dorsal, o conocido también como de Santorini, que repiten en algunas ocasiones, luego se van a juntar ambos y vamos a tener solamente una sola papila. El intestino medio, vamos a ver el intestino medio. El intestino medio, entonces, ¿qué va a dar origen? Hemos dicho que al intestino medio, al duodeno, ¿sí? ¿Qué más? Yeyuno, ilion. ¿Qué más? Apéndice, colon descendente y colon transverso, parte del colon transverso, ¿cierto? Ya. Entonces, este intestino medio está suspendido en la pared dorsal por el mesenterio, y inicialmente, de hecho, este intestino, ¿dónde está, digamos, el conducto falomesentérico, ¿no? El conducto falomesentérico está justamente en esta parte central del intestino, ¿sí? De hecho, está en comunicación inicialmente con el conducto falomesentérico. Una cosa interesante del intestino medio es que va a tener un crecimiento rápido, muy rápido, ¿sí? Muy rápido. Y esto van a formar lo que son las asas intestinales primitivas. Y este crecimiento rápido, 1, 2, el hígado, que es muy grande, ¿sí? 3, los riñones mesonéfricos y metanéfricos, que vamos a ver en la siguiente sesión, la última sesión, perdón, riñones metanéfricos y mesonéfricos, eso lo vamos a ver en la práctica, son estructuras muy grandes que van a ocupar gran parte de la cavidad abdominal, y lo que va a provocar es que justamente gran parte de lo que es el intestino medio inicialmente se va a formar afuera, ¿sí? Afuera. Eso se conoce con el nombre de hernia fisiológica, ¿ya? Entonces, ese crecimiento rápido de las asas intestinales, 1, el tamaño del hígado, el tamaño del mismo riñón, del riñón metanéfrico, mesonéfrico, pero sobre todo del hígado, provoca que el intestino esté hacia afuera, ¿no? Entonces ya hemos dicho que por qué cosa es lo que va a formar. El intestino tiene una porción cefálica que dará origen al duodeno distal, yeyuno e ilion proximal,
y la porción más caudal al ilion distal, ciego, apéndice, colon ascendente y 2/3 del colon transverso. ¿Sí? ¿Cuál es su irrigación? ¿Qué hemos dicho? ¿Se acuerdan? Sí, la irrigación del intestino medio. Bueno, arteria mesentérica superior, ¿no? Arteria mesentérica superior. Entonces, lo que les decía hace un momento, ¿no? Esta hernia fisiológica es debido a ese crecimiento acelerado de las áreas intestinales y sobre todo el gran volumen del hígado fetal. Los que hemos hecho prácticas hoy día, ustedes han visto el tamañote del hígado, ¿no? Y los que van a hacer en el transcurso de la semana van a ver el tamaño del hígado. Ocupa gran parte de la cavidad abdominal. Casi a ciegas uno dice, ven una masa y dicen, ya, esto es hígado, ¿no? Ya, sin piel. ¿Okay? Va a venir el examen igual, se les pongo, ven una imagen grande en la cavidad abdominal, ya, a ciegas, ya, eso es hígado, ¿sí? Sin piel. Luego, estas asas intestinales que inicialmente están afuera, o sea, ¿qué significa eso? Que todavía ese plegamiento que hemos hablado no completado, ¿no es cierto? Porque tendría que, porque si se hubiera completado, no habría forma de empezar, ¿no? Todavía no se ha completado. Entonces las asas intestinales están afuera y luego estas asas intestinales se van a introducir otra vez dentro de la cavidad abdominal, ¿no? Entonces acá vemos en la parte teórica las asas primitivas se introducen en el celoma del cordón umbilical en la 6ª semana y eso se conoce con el nombre de hernio umbilical fisiológico. Acá vemos entonces las asas intestinales que están hacia afuera, ¿no? Y esta estructura, ¿cómo se llama? De color café. El mesenterio. Mesenterio dorsal. El peritoneo es lo que rodea a todo las asas. Y estas son las asas intestinales. Acá se está formando ya el ciego. Este sería, si este es el ciego, ¿qué sería este? Colon ascendente. Colon ascendente, colon transverso, y acá tendríamos el colon descendente. Ok. Este intestino medio también tiene rotaciones, ¿sí? Tiene rotaciones. Y esta rotación es en 270 grados. ¿Gracias a qué? A la presencia de la arteria mesentérica superior. Ahí vamos a ver. Entonces tiene la rotación es de 270 grados, tiene dos momentos. El primer momento es de 90 grados hasta la formación de la hernia y el segundo momento es de 180 grados que ocurre luego de ingresar a la cavidad abdominal, que es, digamos, ya su localización definitiva, ¿no? Estas asas intestinales siguen creciendo y luego se siguen enrollando, ¿ok? Y en esta rotación el colon no participa. El colon no participa. Lo único que el colon hace es va cambiando de posición, digamos, pero no va a haber una rotación en sí como vamos a ver acá en esta imagen. Entonces tiene como eje a la arteria mesentérica superior, ¿sí? La arteria mesentérica superior sirve como eje para que esta asa intestinal gire, ¿sí? Y acá vemos este giro. Primero son 90 grados y luego 180 grados. ¿Sí? Los 90 grados cuando está afuera y los 180 grados cuando está nuevamente regresa estas asas intestinales. Ok, más o menos a la 10ª semana va a haber una retracción de las asas. En el sílabo hemos colocado un enlace que se llama la Embryo Human, la Virtual Human Embryo, parece, sí. En ese enlace ustedes pueden ir chequeando los diferentes estadios del desarrollo, ¿no? Y justamente pueden ir hasta la 10ª semana y van a ver que las asas intestinales están fuera. Para que, digamos, lo veamos esto también de manera no tan gráfica. Ahora, ¿por qué ocurre la retracción de las asas intestinales? ¿Por qué, digamos, esto va a regresar, digamos, a la cavidad abdominal? Dos puntos, ¿no? Primero, que la cavidad abdominal también va a crecer, ¿sí? Uno. La otra cosa importante también es que
el hígado, no es que disminuya, no es que el hígado va a disminuir de tamaño, sino que no crece tan rápido, ¿sí? Y lo que va a permitir entonces que las heces intestinales puedan regresar a su sitio, ¿no? Y por otro lado también es que el riñón mesonéfrico va a haber una retracción. ¿Por qué se llama retracción? Porque igual, ustedes vamos a ver en la práctica que el riñón mesonéfrico es grande y luego este riñón mesonéfrico casi desaparece, ¿sí? Y al desaparecer, por eso dice retracción, al desaparecer va a permitir bajarla a las heces intestinales, ¿no? Y lógicamente el tamaño de la cavidad abdominal, de tal forma que lo que vamos a tener es que el yeyuno proximal, la primera porción, es la que va a retornar hacia el lado izquierdo y el resto se va a situar hacia el lado derecho, ¿no? De tal forma que vamos a ver el esbozo de este ciego hacia el lado derecho en la sexta semana, y luego lo que se va a observar es una dilatación en la región caudal de esta asa primitiva, que esto está localizado inicialmente en el cuadrante superior derecho y luego va a ir descendiendo de manera progresiva, ¿sí? De manera progresiva. Vamos a tener en algunos casos en el divertículo, en el divertículo del ciego se va a formar lo que es el apéndice en la región retrocitamos, en la parte posterior, ¿sí? Entonces veamos acá primero esta rotación, ¿no? Este es, ¿cómo se llama esta arteria? Mesenterio, ¿cierto? ¿Sí? Entonces acá vemos esa rotación, ¿ok? Esa rotación, y luego lo que va a permitir es justamente que este lado, ¿no? Que va a formar lo que es el colon ascendente, perdón, y parte del transverso, ¿no? Y luego regresa a las heces intestinales y acá justamente se va formando el apéndice, ¿sí? Ok. Entonces tenemos otra vez el colon ascendente, transverso, descendente, ¿no? Y el sigmoides. ¿Por qué se llama sigmoides? Porque tiene esa forma de S. Listo, lo mismo, ¿no? Lo mismo. Acá tenemos entonces el colon ascendente, esta yema se cae, ¿no? Donde se va a formar justamente el apéndice, ¿no? El apéndice. ¿En dónde? En la región posterior. Por eso se llama retrocecal, porque el intestino va a estar hacia la región posterior. Listo. Bueno, estos son tres anomalías que se pueden observar en el himno sobre todo. Y en este caso lo que vemos es que hay una dilatación hacia la parte anterior, de la cara anterior del abdomen, el ombligo, que se conoce como nombre de divertículo de Meckel. En algunas ocasiones lo que va a ocurrir es que si bien hay un cierre, pero se forma un quiste. Lo que hemos dicho con respecto a los quistes es que está lleno de líquido, ¿no? De agua, ¿sí? Y en algunas ocasiones puede haber una comunicación y vamos a ver fístula, lo que se conoce como nombre de fístula vitelina. Claro, en este caso, por ejemplo, puede ir creciendo este quiste y producir una masa y dolor abdominal, vómito, etc., ¿no? En este caso, el neonato ustedes pueden ver una secreción a nivel del ombligo, ¿no? Sí, en este caso, sí, porque hay una comunicación. Hemos dicho que fístula es la comunicación entre que sea dos órganos o un órgano con la parte externa. Bien, intestino posterior. Este se origina del tercio distal del colon, mejor dicho, va a formar lo que es el colon transverso, colon descendente, sigmoide recto y tercio superior del conducto anal. Y los dos tercios inferiores del conducto anal, ¿de dónde se forman? Del ectodermo, ¿sí? Hemos dicho que la parte de la boca, ¿sí? Y el conducto anal se origina del ectodermo. También forma parte de lo que es la vejiga y la uretra. ¿Por qué? Hemos comentado también esto al inicio de la clase. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? El revestimiento interno de la vejiga y la uretra. ¿Por qué? Comentamos al inicio. En la parte final del intestino. ¿Qué se ve? Los que están viendo sus celulares. Los que están viendo sus celulares. ¿Qué dice?
¿Por qué? Oye, pero no se maneja, ¿no? Está unido a la cloaca. A la cloaca, pues, ¿no? ¿Sí? La cloaca. La cloaca hemos dicho que esa estructura da origen parte al intestino y parte al sistema urinario. Acá estaba, miren, porción terminal se continúa con la cloaca. La porción anterior de la cloaca se continúa con el seno urogenital. La parte anterior va a formar lo que es las estructuras urogenitales. La porción distal del intestino posterior va a ser revestida con el ectodermo, como hemos comentado. Y en la unión entre este epitelio endodérmico y el ectodérmico se va a observar lo que es la membrana cloacal. Acá le falta una A, membrana cloacal, ya membrana cloacal. Por eso que al inicio decíamos que el intestino inicialmente es un tubo ciego, ¿sí? Porque va a haber una membrana bucal y una membrana cloacal, ¿sí? Y luego esa membrana luego se va a romper, ¿sí? Se rompe, ¿ya? Pero existen enfermedades genéticas en las que la membrana bucal, por ejemplo, no se termina de romper, ¿no? Y se ven, además de eso, muchas malformaciones y se ven como unos ligamentos, ¿no? Que, digamos, no se han roto por completo, ¿no? O no ha desaparecido. Igual por la ausencia de la eliminación de la membrana cloacal también podría asociarse a diferentes anomalías. Ahora, esta cloaca va a dividirse gracias al tabique urorectal, que va a separar el intestino posterior del seno urogenital. Luego tenemos finalizar la séptima semana, se rompe la membrana cloacal y el tabique urorectal forma el cuerpo perineal. Vamos a ver mejor una imagen para poder entender eso. Y en el adulto, la zona de unión entre el ectodermo y el endodermo, que también ustedes lo van a revisar cuando hagan anatomía, de hecho lo van a revisar, ¿sí? Se conoce como nombre de zona pectina. ¿Sí? Zona pectina. Ok, acá tenemos entonces el tabique urorectal. Este sería la cloaca, ¿sí? La cloaca. La parte anterior dará origen al seno urogenital y la parte posterior a lo que es el recto. Entonces, este tabique urorectal va separando y va a llegar hasta la región que se conoce como el perineo. El perineo, ¿sí? Entonces, el perineo es esa región donde en la parte anterior está, dependiendo del sexo, lógicamente, los genitales y en la parte posterior el ano, ¿sí? ¿Ok? Ese es el perineo, ¿sí? Que justamente es gracias a la formación o la llegada de este tabique urorectal que va a separar a la cloaca. ¿Listo? Les decía entonces que inicialmente este intestino tiene la membrana, ¿no? Que luego eso va a desaparecer. Bueno, algunas anomalías, rápidamente. Se conoce como atresia porque significa que no existe, digamos, parte de lo que es la luz, ¿sí? Y una característica desde un punto de vista clínico es que las mamás lo que van a tener es un aumento de la cantidad de líquido amniótico, que ya lo vimos, ¿no es cierto?, cuando hemos hecho líquido amniótico, ¿sí? ¿Y por qué? Porque como hay una atresia esofágica, es decir, no se ha formado el esófago, el bebé no va a tragar el líquido amniótico y por lo tanto va a haber una mayor cantidad de líquido amniótico y vamos a tener una madre con bastante líquido amniótico y eso se denomina polihidramnios. En algunas ocasiones puede ser que no exista un buen tabicamiento entre la tráquea y el esófago, ¿sí? Y eso va a provocar justamente la comunicación anormal entre la tráquea y el esófago. Y eso se conoce con el nombre de fístula. ¿Ya? Con el nombre de fístula. Hay diferentes fístulas, la más frecuente es una fístula distal con atresia esofágica. Vamos a ver mejor una imagen para poder indicar cuál es esa. Y esto más o menos es el 90%. En algunas ocasiones en este esófago, otro tipo de anomalía que estamos viendo, una anomalía, dos anomalías, la tercera anomalía es la hernia hiatal congénita.
Y esto ocurre porque hemos dicho que inicialmente el esófago es corto, ¿sí? ¿Sí? Dijimos inicialmente que el esófago es corto y gracias al crecimiento del hígado, etcétera, del corazón, etcétera, eso provoca que o promueve que el esófago crezca, ¿no? Pero a veces no crece, ¿sí? Y vamos a provocar que, si no crece, vamos a hacer que vamos a traccionar al estómago hacia la cavidad abdominal, ¿sí? Entonces eso se denomina como hernia hiatal congénita. Bien, con relación a esto de las atresia esofágicas, o sea, honestamente, esta clasificación principalmente es para los que van a ser cirujanos pediatras, ¿sí? Y cirujanos pediatras dedicados, digamos, a reparar estas anomalías, ¿ya? Pero, digamos, como que hay una cierta obsesión con relación a que en las preguntas, en los exámenes, ya sea de etcétera, cualquier tipo de examen de admisión para la residencia, preguntan esto, ¿sí? O sea, yo no les voy a preguntar, ¿ya? O sea, ni siquiera lo aprenden, ¿sí? Yo no les voy a decir. Salvo que algún profesor diga sí, mejor preguntemos, pero honestamente no. Y si les pregunto, de repente sería la más frecuente, que es el 90%, ¿ya? Pero esta es una clasificación que luego, digamos, repito, nos podemos olvidar, pero si ustedes van a rendir van a rendir estos exámenes más adelante a residencia o van afuera, etcétera, repasen esto, ¿no? Porque creo que como que es un clásico preguntar la clasificación de las anomalías del esófago. Pero bueno, veamos acá. Entonces, la tráquea en la parte anterior, ¿no es cierto? Esta es la parte anterior, ¿sí? ¿No es cierto? La tráquea es en la parte anterior. Porque ¿dónde estaba el divertículo tráqueo-esofágico? ¿Se acuerdan? La parte anterior, ¿no? Vimos una imagen que era de color azul que estaba hacia la parte anterior. ¿Se acuerdan? Ya. Entonces, la tráquea tenemos en la parte anterior y lo que ha ocurrido entonces es que el segmento proximal es ciego y hay una comunicación del esófago con la tráquea, ¿no? Se denomina fístula tráqueo-esofágica, ¿no? El segmento distal está en comunicación. Entonces el bebé no puede tragar, ¿no? Toma la leche, lo vomita, toma la leche, lo vomita, ¿no? Y el primer signo es el politractus. En algunas ocasiones no hay fístula, porque hemos dicho, fístula, ¿qué cosa es? Comunicación entre dos órganos huecos, ¿sí? O un órgano hueco con la parte externa. Entonces acá tenemos, no hay fístula y acá sería esta atresia, ¿no? En algunas ocasiones puede haber una comunicación del esófago con la tráquea, o sea, el esófago va a pasar la comida, ¿sí? Pero lo que podría ocurrir es que este bebé se podría incluso de repente tener una neumonía, ¿no? Porque el contenido gástrico o el contenido, alimenticio va a pasar hacia el sistema respiratorio, ¿no? Por la culpa o la presencia de esta fístula, ¿sí? O a veces la fístula puede estar en la parte, esto ya es, ¿no? Si se alimenta de frente, ¿a dónde va? A los pulmones, ¿no? Y va a hacer una neumonía y el bebé puede fallecer, ¿sí? O a veces puede haber doble fístula. Pero repito, la más frecuente es esta de acá. Ok, otras anomalías en el estómago. El píloro puede haber una estenosis. ¿Qué significa estenosis? Que se va a cerrar, ¿sí? Y esto puede ser porque va a haber un aumento en la cantidad de la túnica muscular, o sea, del músculo en sí, ¿ok? Y lo que va a provocar es que el lactante sea vomitador, ¿no? Vomitador, va a bajar de peso, se va a deshidratar. Lógicamente el tratamiento, todos los que estamos viendo son tratamientos quirúrgicos. En algunas ocasiones el páncreas va a tener una forma anular. ¿Por qué tendría esa forma anular? Porque no ha habido una buena rotación, ¿no? Hemos dicho que tenemos esos dos páncreas, ¿no? En el anterior y el posterior a veces no hay esa buena rotación y tenemos un páncreas en forma de anillo. Lo rodea al duodeno y al rodear al duodeno lo que va a provocar es una pseudo o una obstrucción, ¿sí? Entonces, el paciente también lo que va a tener son vómitos, deshidratación, etc., ¿no? En algunas ocasiones el páncreas puede estar ubicado en otros sitios, a eso se denomina tejido pancreático ectópico, y usualmente esto se localiza en la mucosa gástrica y en el divertículo de Meckel, ¿no? Y hemos hablado cuál es el divertículo de Meckel, ¿no? Que es la persistencia parcial del conducto ónfalo-mesentérico. También vimos el inicio, cuál es el conducto ónfalo-mesentérico,
¿sí? La comunicación entonces entre el intestino primitivo y el saco vital. En el hígado, la formación de las vías biliares pueden no estar presentes y este cuadro no es tan infrecuente, ¿ya? Y de hecho esto está asociado a un síndrome que se llama el síndrome de Alagille o Alagille, ¿sí? De herencia dominante, algunas veces puede haber anomalías cardíacas y no es tan infrecuente en las salas de hospitalización. De hecho, es probable cuando ustedes roten pediatría van a ver algún paciente con alguna sospecha, ¿sí? No es tan infrecuente, porque son pacientes que hacen ictericia porque no se han formado adecuadamente las vías biliares, ¿no? Sobre todo las intrahepáticas. Y cuando hay atresia biliar extrahepática, bueno, el pronóstico de hecho es mucho menor y si es que hubiera trasplante, incluso en ambos casos, la sobrevida puede ser adecuada. Aunque acá dice, digamos, 1 en 100.000, pero no es tan, al menos desde el punto de vista práctico, no es tan 1 en 100.000. No está 1 en 100.000. Solo en el mes pasado he visto 3 pacientes, ¿no? En un solo hospital. A veces la pared abdominal no se forma adecuadamente y puede haber 2 tipos de anomalías, el onfalocele y la gastrosquisis. El onfalocele, ambos va a haber una herniación de los diferentes órganos intestinales, ¿no? Entonces, el onfalocele hay una herniación de las vísceras y lo que vamos a ver es un anillo, pero a nivel del ombligo, agrandado. Y por ahí, digamos, vamos a ver los diferentes órganos, ¿no? Y una característica es que esto va a estar cubierto por peritoneo. Mientras que la gastrosquisis, el defecto no es en el ombligo, sino lateralmente. Y una característica es que no está revestido de peritoneo. Vamos a ver unas imágenes para poder entender eso. Y la gastrosquisis está asociado, por ejemplo, a madres que utilizan cocaína. Entonces acá, si yo digo, esta es una anomalía donde se observa peritoneo, ¿sería? ¿Qué sería? Onfalocele. ¿Y acá ven ustedes peritoneo? No. De frente solamente asas intestinales, ¿no? Entonces esto es una gastrosquisis. ¿Sí? Les voy a hacer un dibujito de eso para que sepan, ¿ya? Listo. En algunas ocasiones las asas intestinales pueden tener unas rotaciones anormales, ¿sí? Y esas rotaciones anormales son denominadas como vólvulos y va a haber un enrollamiento sobre su eje y en algunas ocasiones ese enrollamiento lo que va a provocar es que la circulación se comprometa, ¿no? Y por lo tanto, si se va a haber un compromiso de la circulación, lo que va a provocar es una muerte, una necrosis, ¿sí? En algunas ocasiones también estas asas intestinales se van a duplicar, van a haber más de 2, digamos, ilios, ¿no? El lugar más frecuente es en el ilio. ¿Ya? ¿Ok? Entonces acá tenemos este segmento duplicado, ¿no? De las asas intestinales. Lógicamente ese segmento hay que eliminarlo, ¿no? Bien, otras anomalías, atresias y estenosis. Entonces, estos son un poquito más frecuentes y pueden ocurrir a lo largo de toda la aparato, la mayoría está en el duodeno, pero también se puede ver en el colon, en el yeyuno, en el ilio. Y las atresias en la parte superior del duodeno es por falta de retunelización. ¿Les hemos hablado sobre la retunelización? ¿Sí o no? No les hemos hablado. Muy bien, están atentos. Entonces, la retunelización, inicialmente les hemos dicho que se forma el tubo, ¿no es cierto? Ya, pero ese tubo, en la formación del intestino, se llena, ¿sí? Y luego, después de haberse llenado, se retuneliza. O sea, se llena y luego se tiene que volver a abrir. A eso se llama retunelización. Entonces, en algunas ocasiones, esa retunelización no ocurre. Principalmente, ¿dónde? En la parte superior del duodeno. Por lo tanto, si es que no se ha retunelizado, pues va a haber una atresia, no va a haber paso del alimento, ¿no? Cuando es más distal puede ser por accidentes vasculares, o sea, porque no hay una buena irrigación y por lo tanto
va a haber una necrosis de esa porción irrigada y se va a perder, vamos a ver un cordón fibroso, un estrechamiento del diafragma, va a haber estenosis o incluso atresias múltiples, ¿no? Y esas atresias múltiples se conocen como cáscara de manzana. ¿Por qué se llama cáscara de manzana? Me imagino que ustedes han pelado manzana, supongo, o no comen manzana, o comen con cáscara. Bueno, yo sí con cáscara. Pero a veces, claro, dices, quisiera solo comer la puntita, ¿no? Entonces empiezas a cortar la cáscara y ¿cómo le sale el grosor de la cáscara? ¿Le sale uniforme? No, le sale, ¿no es cierto? ¿Sí? Los más delgaditos, hasta que incluso tan delgado que se corta y otra vez tienes que arrancar, ¿no? Para seguir cortando. Por eso se llama cáscara de manzana, porque estas atresias ocurren a lo largo de todo el intestino, ¿sí? Y se ve así, ¿no? Se ve el intestino como si hubiéramos pelado una manzana. Generalmente esto en el intestino come. Bien, entonces miren acá, ¿sí? Diferentes puntos donde ha habido atresias, ¿sí? Lógicamente en el segmento donde no pasa va a haber una dilatación, pues no se dilata, lógicamente, se llena de alimento. Ok. En el intestino posterior tenemos las atresias y las fístulas anorrectales. Esto es porque hay anomalías en el desarrollo de la cloaca. La porción posterior de la cloaca es pequeña, entonces la membrana posterior de la cloaca es muy cortita y el intestino posterior se desplaza hacia la parte anterior. Si este defecto es menor, la abertura del intestino posterior abre hacia la región, dependiendo, ¿no? La vagina o la uretra, si es varón, y vamos a ver lo que es la fístula anorrectal baja. Y si es que el defecto es mayor, vamos a tener una localización más alta, ¿no? Las lesiones bajas son más frecuentes que las altas. Entonces acá vemos mejor con imágenes estos diferentes defectos, ¿no? Acá ha habido entonces una atresia, ¿no es cierto? Porque no llega hasta la región anal. Pero ¿qué más existe? Esta fístula, ¿sí? Fístula rectal, ¿sí? Luego tenemos acá esta fístula recto vaginal, ¿sí? En el caso de que sea mujer. Igual, ¿qué cosa vemos acá también? Una atresia, ¿no? Acá puede haber una fístula recto perineal. ¿Por qué perineal? Porque está en la región del perineo, ¿sí? Del perineo. ¿Ya? Y acá tenemos otra vez la membrana anal, la roseta anal y solamente tenemos la atresia, ¿no? Solamente la atresia, ninguna fístula, ¿sí? Acá hay fístula y en esta no existe. ¿Cuál creen que, digamos, de estos es peor? Este. Sí. Porque acá por lo menos sale algo de contenido gástrico, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces, la primera deposición del bebé se conoce con el nombre de meconio. Ese meconio es de color negro, incluso como negro, ¿sí? Que se ve así. ¿Ya? Entonces acá estamos viendo de que en vez que salga orina, está saliendo meconio. Este es el pene del paciente, ¿sí? O acá en la región escrotal, ¿sí? También se ve el meconio. Entonces se supone si es que hay meconio, entonces hay una fístula, lógicamente, ¿sí? Si ustedes ven meconio, lógicamente hay una fístula, ¿sí? Entonces en el intestino posterior tenemos el ano imperforado, la ausencia del orificio anal, la falta de retunelización de la región inferior del conducto anal. Y vamos a hablar qué cosa es retunelización. Y a veces podemos ver esta enfermedad que se conoce con el nombre de Hirschsprung, que es por la ausencia de estas células derivadas de la cresta neural, ¿sí? De la cresta neural, ¿sí? Y estos derivados de la cresta neural van a dar origen a estos ganglios parasimpáticos que están en la pared intestinal. Lo que permite estas células de ganglios parasimpáticos, que exista un tono, que se pueda mover, que exista el peristaltismo, etc., ¿no? Si no existe eso, lo que va a ocurrir es que el colon se va a ir dilatando. Por eso se llama mega, mucho, grande, colon congénito.
¿sí? Megacolon conjunto. Y en algunas ocasiones, acá hay un error, variantes del gen red, ¿no? 0,5 por dos. Afecta principalmente la región rectal, ¿no? Pero a veces puede, digamos, observarse en todo el colon, ¿no? Pero eso es muy, muy raro. ¿Listo? Ok, chicos.